Buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Amén. Es muy difícil estar acá porque es una responsabilidad muy grande entregar la palabra que Dios quiere que su pueblo sepa en un tiempo preciso. Hay una canción que dice Marcela Gándara, para este tiempo he llegado, para este tiempo nací. Nosotros todos tenemos un propósito por el cual hemos nacido, por el cual hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, cuidándonos, porque uno empieza a hacer un recorrido de la vida antes de llegar hasta a la presencia de Cristo, de recibir a Cristo en nuestras vidas. Y uno puede decir, de las que me libró Dios, de las que me salvó, ¿dónde anduvimos? Y Dios tuvo un cuidado especial con nuestras vidas. Cuando empezamos a ver este tema de la soberanía de Dios y empezamos a ver justamente lo que significa, ¿no?, la palabra soberanía, porque muchos nosotros decimos que Dios es Dios soberano sobre todas las cosas. Yo creo que no hay cristiano que no sepa que Dios es soberano sobre todas las cosas. Ahora, una cosa es que lo sepa y otra cosa es que lo ponga en práctica. Son dos cosas totalmente diferentes. Y el otro día escuchaba el domingo pasado al pastor que nos hablaba de la vida de Moisés, el perfecto cuidado que tuvo Dios en la vida de Moisés para que pudiese llegar a cumplir la tarea que tenía encomendada. Más allá de que se tuvo que alejar de sus padres biológicos, pero tuvo la mejor de las educaciones por manos de los egipcios, que después pudo ocupar para la tarea que le fue encomendado. O sea, es algo increíble lo que hace Dios. Muchas veces nos mueve de lugares para cumplir nada más que los propósitos para los cuales fuimos creados, que no tenemos que olvidar que no son nuestros propósitos, sino que son los propósitos de Dios. Entonces yo cuando escuchaba al pastor y ya tenía igual visto que lo que tenía que predicar, pero la introducción, que muchas veces cuesta tanto como para ver cómo cómo hacemos entrar, como para que se entienda lo que uno quiere plasmar con la enseñanza. Y nosotros no tenemos, yo hablo por nosotros porque, bueno, como matrimonio, lo que podemos decir de esto es, y fiel, es cómo Dios nos trajo hasta General Roca. Isaac estuvo viviendo años en Chile, estuvo viviendo con los padres, después se quedó, después de un tiempo se vino, nosotros recién después de que se vino, después de un tiempo empezamos a tener una relación de noviazgo, después fue que nos casamos, pero bueno, en ese intertanto, él fue a Chile, me fue a buscar, de rodillas, está, no mentira. Pero bueno, me voy a aprovechar que puedo hablar y que nadie me puede decir nada ahora. Pero bueno, me fue a buscar, no sé, todavía me recuerdo de la cara de mi madre, pobre mi madre. No la ha matado de un paro todavía porque Dios es grande también. Me dice, ¿y a dónde te vas a ir? Me voy a Allen, mamá. Y yo re feliz porque me venía a Allen. Y Allen vos lo empezás a buscar en el mapa y empezás a ampliar y lo encontrás ya cuando está, viste, casi intacto Allen en tamaño las letras. Entonces, bueno, nos vinimos. De hecho, me vinieron a dejar mis papás, todo bien. Después de un tiempo, obviamente Isaac ya tenía trabajo. Después de un tiempo, yo conseguí trabajo donde estoy trabajando ahora en General Roca. De Allen viajar todos los días hasta Roca en colectivo, ida y vuelta. Y después de unos meses Isaac quedó sin trabajo. A Isaac lo echaron del trabajo. No pasaron 15 días, no fue más de 15 días si no recuerdo mal, que consiguió trabajo, pero ya acá en General Roca. Nos vinimos, obviamente, porque yo ya estaba trabajando acá, él consiguió trabajo acá y ya nos movimos.
Nosotros para esto ya habíamos empezado a congregarnos, veníamos a las reuniones, veníamos a algunos cursos, pero todo también dependía del tema de los tiempos, ya que él está en otra ciudad, nosotros no teníamos vehículo, teníamos el colectivo, teníamos que depender de los colectivos, entonces era todo un poco más difícil. Y para esto Dios nos acomoda de esa manera. En ese momento nosotros no entendíamos, obviamente, por qué Él se había quedado sin trabajo si yo recién había conseguido un trabajo. Es como que le daba a uno y le quitaba al otro. Bueno, resulta que ese movimiento que hace Dios en nuestras vidas sirvió para que nosotros pudiéramos llegar hasta General Roca, nosotros pudiésemos comprar un auto que no teníamos, con la indemnización que le dieron a Isaac, y con eso nosotros empezamos ya a vivir acá en General Roca y a poder acercarnos un poco más a lo que eran las actividades de la iglesia. Obviamente nosotros pasamos por cursos, pasamos por un montón de cosas que todos hemos tenido la posibilidad de estar. Y Dios nos ha ido preparando de alguna manera, y todavía lo que nos falta por aprender y porque nos prepare, donde podemos decir que la mano de Dios estuvo en cada una de esas cosas que Él hizo con nosotros. Aún en quedarse sin trabajo, porque Él se tuvo que quedar sin trabajo para nosotros poder venirnos acá. Porque si Él no hubiese quedado sin trabajo, no nos hubiésemos podido venir, porque Él trabajaba en Cipolletti. Allen era nuestro lugar de encuentro. Era donde llegábamos a dormir literalmente, porque yo trabajaba en Roca, él trabajaba en Cipolletti y llegábamos a Allen. De otra manera no hubiésemos podido hacer. Y yo digo, wow, o sea, si Dios nos movió de esa manera y nosotros lo entendemos de que Dios nos movió de esa manera para algo, ¿qué pasará cuando uno no obedece y uno se queda en el cuadro, en el marco? Porque muchas veces nosotros seguimos indagando y seguimos patinando en lo mismo. Quizás él hubiese seguido buscando trabajo en Allen, en Cipolletti o en Neuquén, y hubiésemos seguido estando en Allen. Y la vida de Jonás, que ya lo traía hace como 2-3 semanas en un estudio, un día miércoles que estábamos, mientras todos hablábamos, mientras compartíamos ese día, que trajimos para compartir el tema de las puertas, creo que íbamos a hablar, pero hablamos de cualquier cosa. Aprendimos muchas cosas, pero no eran las puertas específicamente. Y ahí el Espíritu puso en mi vida el nombre de Jonás, para hablar en tema de la soberanía de Dios. Y la verdad que me autoanalicé. Es imposible no autoanalizarse cuando uno empieza a leer la historia de Jonás, de que si bien nosotros hemos sido bastante obedientes, gracias a Dios, y espero que sigamos en ese camino, a Jonás le costó horrores llegar a ese tipo de obediencia. Jonás era uno de los profetas menores, y cual su libro se encuentra en el Antiguo Testamento, y su trayectoria, su trabajo se citó en los años 800 y 750 a.C. Vamos a ver, si bien les voy a relatar un poco el libro de Jonás, que no es muy extenso, son 4 capítulos, pero hay 2 versículos que marcan mucho el tema de la soberanía de Dios sobre la vida de Jonás. Y lo que más me impactó es que cuando te tiene que mover, generalmente no te va a pasar algo muy agradable para que te mueva. Menos si no haces caso al llamado que te da Dios para nuestras vidas. Empieza a relatar el libro de Jonás de que había recibido palabra de Dios. La palabra de Dios que había recibido este profeta era que vaya a Nínive a decir, en realidad a predicar, de que se conviertan, porque había mucha maldad en esa localidad en ese tiempo. Entonces era tal la maldad que había que Dios había dicho de que iba a caer su furia sobre esa ciudad si ellos no se convertían. Entonces lo mandó a Jonás para predicar esta palabra para que esa gente se convirtiera. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue. Pero no se fue a Nínive. Se fue para el otro lado, ni siquiera cerca de Nínive. Se fue a Tarsis, tiene una dirección opuesta. Agarró un barco, ahí donde estaba,
y agarró el barco que era con dirección a Tarsis. Dice la palabra de Dios que pagó su boleto, se subió al barco y se fue para el otro lado. Todo lo opuesto a lo que Dios le había dicho. Entonces, en Jonás, capítulo 1, versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Aquí es donde actúa uno de los versículos, la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba desobedeciendo el llamado que tenía. A él Jehová le había dado una palabra en la cual tenía que ir y predicar, y él desobedeció. Nosotros, cuando recibimos palabra, no podemos hacernos los nada y quedarnos en nuestro metro cuadrado y hacer como si nada pasara y seguir viviendo la vida como se nos plazca solamente a nosotros. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová nos va a traer de vuelta, porque nosotros el propósito por el cual fuimos creados lo tenemos que cumplir. Lo vamos a cumplir a la primera siendo obedientes, lo vamos a cumplir a la segunda con un poco de corrección, o lo vamos a cumplir con dolor encima, con tempestades y con todo lo que pueda llegar a haber para nuestras vidas. Cuando Dios nos llama, nosotros no podemos ocupar ese llamado, no podemos dejar ese llamado para lo último que tengamos para hacer. Nosotros no podemos empezar a tapar ese llamado por actividades, por hobby, por relaciones sociales que son importantes, pero no tienen que tener más importancia de lo que nos ha dicho Dios, de lo que nos ha mandado Dios. Nuestro barco, muchas veces ese barco que nosotros tomamos, no es un barco literal. Nuestro barco pueden ser estas mismas relaciones interpersonales, estas mismas relaciones sociales, estos mismos hobbies, actividades que nosotros ponemos antes del cual, a lo cual hemos sido llamados. Por ahí muchas veces ocupamos, no sé, depende de cada persona en cada una de las vivencias, pero muchas veces ocupamos salir o estar con el teléfono en vez de por ahí estarnos preparando para que Dios nos utilice y Dios nos use para lo que Él necesita. Empezar a trabajar para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Dice que Jonás es el único profeta que desobedeció a Dios. Es muy difícil que un profeta desobedeciendo a Dios. El único profeta que desobedeció a Dios. Dice que cayó en un sueño profundo, porque cuando estaba toda esta tempestad encima del barco, empezaron todos a clamar a sus propios dioses, todos los marineros que estaban ahí. Y cuando empezaron todos a clamar a sus dioses, Jonás bajó, dicen que donde estaban los camarotes, y se puso en sueño profundo. En algunos estudios dice que este sueño profundo es comparado con el sueño que puso Dios sobre Adán para crear a Eva. En otros estudios dicen que es un sueño como el que tuvo Daniel en 2 ocasiones en el libro de Daniel, donde dice que él puso su rostro contra el suelo y cayó sueño profundo sobre él mientras oraba. Y puede ser que tengan razón, porque lo que se leía, ¿no? Era tanta el cansancio emocional que tenía encima, decían en algunos estudios, del desobedecer, de ir en contra de la voluntad de Dios. Estaba tan cansado emocionalmente que sí, que cayó en un sueño profundo y que ni la tempestad lo podía levantar. Se estaba cayendo el barco a pedazos por la tormenta que había afuera, y él no se podía despertar hasta que llegó un hombre, lo despertó. Y ahí empezaron a hablar y se dieron cuenta de que en realidad todo lo que estaba aconteciendo era por su desobediencia. Él dice: sí, yo temo a Jehová. Y esto ha acontecido porque a mí me mandaron a hacer algo y yo no lo hice. Échenme al mar y la tormenta se terminará, le dice a los marineros. Lo echaron al mar, la tormenta se terminó y lo comió un pez. Se lo tragó un pez. Dentro del pez es lo que pasa muchas veces cuando nosotros nos vemos, cuando nos pasan este tipo de cosas, cuando nos amarrea un poco la vida nuestro Dios en corrección. Nosotros empezamos a orar. Empezamos a orar sobre el mismo lío que armamos nosotros por nuestra desobediencia.
Y en parte de la oración nos dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros no hemos clamado a nuestro Dios diciéndole, yo ahora sí te sirvo, ahora sí estoy contigo, ahora sí te obedezco, ahora sí? Después de que ya estamos dentro del pez, después de que ya estamos con nuestra rebelión encima, con nuestra desobediencia, con las consecuencias de nuestras fallas, empezamos a invocar el nombre de Dios. Y qué tan fácil también nos olvidamos y no aprendemos, a pesar de todo, de estas cosas. Cuando hemos tocado fondo, empezamos a invocar el nombre de nuestro Dios y nosotros al tiempito de vuelta nos olvidamos. Porque sigue el libro relatando, dice que el pez vomitó a Jonás, lo devolvió. Ese es un acto de misericordia de Dios. Porque Dios lo pudo haber dejado ahí, haber dicho, este me desobedió y no me sirve porque es un profeta y yo lo mando a predicar y así no me sirve. Pero no, Dios, ¿qué hizo? Que la ballena lo vomitara, lo devolviera. Y por segunda vez, Jehová le habla a Jonás. Le dice de nuevo, ve a Nínive, porque no lo mandó a hacer otra cosa, lo mandó a hacer la tarea que tenía para hacer. Ve a Nínive y predica lo que yo te he dicho. Esta vez Jonás sí hizo caso. Fue a Nínive, predicó y las personas empezaron a entrar en ayuno. Le hicieron caso a Jonás. Se convirtieron. Entonces, ¿qué vio Jonás? De que Dios se arrepintió de lo que había dicho que les iba a hacer a los habitantes de Nínive. Porque se habían arrepentido, se habían vuelto del mal que estaban haciendo. Pero esto a Jonás no le agradó para nada. No le agradó nada. Él había vivido hace un relato atrás la misericordia de Dios de que Dios lo vomitara del gran pez, pero a él no le gustó de que Jehová tuviera misericordia con el pueblo de Nínive. ¿Por qué le molestó tanto? Porque el pueblo de Nínive eran los que habían oprimido brutalmente a los israelitas, que eran los asirios, los del pueblo de Nínive. Entonces él no entendía por qué el pueblo asirio, los de Nínive, podían tener salvación o podían tener tanta misericordia de Dios tan pronto. Él esperaba un sufrimiento más prolongado del pueblo de Nínive por consecuencia de esta opresión que le hizo a los israelitas en su tiempo. ¿Y qué hace Jonás? Como un nene de 5 años, se enojó y se fue de la ciudad, se apartó donde tenía vista de la ciudad y ahí se sentó a ver qué es lo que hacía Dios, a ver si cumplía o no cumplía con lo que había hecho en el pueblo. Entonces Dios, porque había calor, sol en todo el día, porque estuvo el día, la noche, hasta el otro día, Dios, ¿qué hizo? Le hizo una calabacera, que dicen que es como un arbusto. Entonces lo hizo florecer con el poder que tiene Dios, muy rápido, para que lo protegiera del sol y del calor. Ahí estuvo Jonás mirando, y Dios le pregunta en el capítulo 4, versículo 4, ¿haces bien con enojarte tanto todavía, así como medio incrédulo Dios, como dice? ¿En serio te estás enojando tanto por esto? Y en el versículo 7 del mismo capítulo 4 dice, pero al venir al alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Este es el segundo versículo del cual yo les traía para reflexionar en el tema de la soberanía de Dios. Dios es inmenso en misericordia, lo vio Jonás, lo hizo con el pueblo de Nínive, pero a Jonás se le olvidó rapidito lo que había hecho con él en su vida. De la misericordia que tiene conmigo es la misma misericordia que va a tener con vos, a pesar de todas las macanas que ya hemos hecho. Es la misma misericordia, el Dios es el mismo de ayer, el de hoy y el de siempre. Entonces, mandó un viento que junto con la temperatura hirió mucho a Jonás. Además de que le secó la calabacera que él mismo le había hecho, que le mandó ese gusano,
encima le envió un viento que con la temperatura quemó. Imagínense nosotros en verano con un poco de viento quedamos pero tostaditos. Imagínense Jonás ahí arrinconado, enojado, amurrado, mirando, quedó herido, dice, que estaba herido. Es aquí donde Dios deja al descubierto el corazón que tenía Jonás. Y lo que nosotros también debemos evitar. Nosotros vamos a tener en esta vida muchos gusanos que van a quitar ese elemento o esas cosas que nosotros idolatramos, porque para Jonás la calabacera era su ídolo en ese momento. Era lo que él tenía en primer lugar. No tenía en primer lugar a Dios, no tenía en primer lugar el hacer lo que él tenía que hacer y sentirse satisfecho y sentirse glorioso porque habían 120.000 almas que se habían salvado de la furia de Dios. Él no se sentía así. Él lo único que estaba enojado y se volvió a amurrar porque le habían sacado a la calabacera y ese era su ídolo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tema de nuestros ídolos. Nuestros ídolos pueden ser cualquier cosa. Lo que usted tenga en su casa, lo que usted tenga en sus compañeros, su familia, cualquier cosa puede ser nuestro ídolo. Lo que no tenemos que perder el camino es que Dios está primero. El propósito que tiene Dios para nuestras vidas está primero. Y su soberanía actúa en todos los que Él llama. Si a vos te llamó, si Dios te dio una palabra, si Dios te mandó a hacer algo, cumplilo. Porque te va a mandar un gusano si no lo cumplís. Te va a mandar ese gusano y va a destruir en eso en lo que has puesto tus ojos más que en lo que te ha mandado a hacer Dios. Entonces nosotros por ahí como somos medio masoquistas y no entendemos a la primera, por ahí tenemos que pasar por tormentas, pasamos por tribulaciones, pasamos por pérdidas de muchas cosas, pérdidas de por ahí muchas amistades. Uno dice, ¿por qué en algún momento dejé de ver a esta persona? Y porque seguramente te estaba sacando del propósito que tiene Dios para tu vida. Porque ese trabajo no está más. Y porque seguramente no era lo que necesitabas para trabajar para el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué te mueve de un lugar a otro? Y porque Dios te necesita en ese lugar, no allá. Y cuando te mueva, no te va a mover sin nada. Te va a mover con todo. Porque estás cumpliendo y estás aceptando la voluntad de Dios. Amén. Cuando hablamos de soberanía de Dios, es su poder, es su mano sobre nuestra vida. Muchas veces de buena manera, muchas veces no tan buena, pero es su mano al fin y al cabo. Lo que tenemos que entender y lo que tenemos que aprender es a entender sus tiempos, a entender su voluntad, a entender de que todo lo que nos hace pasar es porque estamos dentro de los propósitos de Dios. Nosotros cada día que nos levantamos, cada día que abrimos nuestros ojos, es porque estamos dentro de los propósitos de Dios todavía. Porque si no, estaríamos ya del otro lado. Entonces demos gracias a Dios todos los días que nos despertamos y pidamos trabajar para el propósito de Dios todos los días. No nos olvidemos que el amor de Dios es para todos. No es solamente para algunos selectos. Para Siria, que fueron los opresores de los israelitas, también hubo salvación. Hay salvación para todos. Hasta para la persona con la que no me llevo tan bien. Con la que me llevo bien y con la que no me llevo tan bien y tienen el mismo disfrute del amor de Dios. Tienen la misma posibilidad de llegar a conocer a nuestro Dios, las mismas misericordias. Es urgente cumplir con la gran comisión. Cuando estaba estudiando el libro de Jonás decía, estamos empezando, gracias a Dios, estamos empezando a activar la iglesia, pero necesitamos que se active más, porque tenemos que cumplir para la gran comisión que fuimos todos. Nosotros no somos todos evangelistas, pero sí somos todos llamados a proclamar de que Dios ha resucitado, de que Dios vive y de que va a venir a buscar a su iglesia en cualquier momento. Esto es lo que Dios necesita que nosotros reactivemos, todos
como le digo, todos tenemos distintos ministerios, pero todos podemos decir de que Dios ha resucitado y de que Dios va a volver. Y que como hablábamos anoche con la pastora, decía, vos no sabés cuánto tiempo te queda, porque por más que yo tenga 30 y no sé cuánto, porque no me acuerdo cuántos años tengo, pero 30 por ahí, yo no sé si mañana voy a estar, yo no sé si voy a estar en un mes más. Si bien uno hace planes en nuestra naturaleza humana, uno se proyecta y dice y vamos a hacer pero nosotros realmente no sabemos si vamos a estar en un tiempo más. Entonces es necesario de que empecemos a activar, no en un mes, no en una semana, mañana, empezar a decir a quien lo necesite. Dios ha resucitado y Dios viene, Dios tiene que venir a buscar a su iglesia. Y no es posible esconderse de Dios. Así que para los que tengan una palabra de Dios, para los que tengan un llamado de Dios, no se escondan de Dios bajo ninguna circunstancia, porque Dios lo va a encontrar. Y no hagan que los encuentre mal, porque no les va a decir, vengan hijitos, no, te va a dar con la chancla. Te va a decir, ¿por qué me desobedeces si no te puedes esconder de mí? Yo te llamé para algo estás acá, por algo estás acá hoy. La palabra nos dice, fueron muchos los llamados, más pocos los escogidos. Nosotros estamos escuchando y estamos aprendiendo esto acá por algo. Tómelo y empecemos a activar. Empecemos a decir que Dios es un Dios de amor, es un Dios rico en misericordia, que envió a su Hijo para morir por nosotros, pero que ese Hijo resucitó. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar al Señor. No se olvide que todo esto, como les decía cuando empezamos, seguramente nos va a sacar de la zona de confort donde nosotros estábamos. Nos va a sacar de la zona de comodidad, nos va a mover, porque Dios trabaja así. Y Jonás no hace nada más que demostrar nuestras falencias, nuestra propia debilidad, porque muchas veces nosotros no entendemos o no queremos hacer caso a lo que nos dice Dios, a las guías, a los caminos que nos da Dios. Y Jonás, como buen profeta, fue un hombre de ejemplo. A pesar de su desobediencia, hoy nos deja el ejemplo de que todos somos Jonás en algún momento, de que todos flaqueamos, de que todos desobedecemos y de que somos débiles. Pero nosotros también sabemos que tenemos un Dios de lo imposible, un Dios que hace todo lo que nosotros no podemos imaginar, un Dios que provee de todo lo que nosotros no podemos imaginar, un Dios que nos da sabiduría, un Dios que nos da entendimiento. Yo hace 6 años no hubiese podido estar acá parada hablándoles de la palabra de Dios. Ni pensaba yo, lejos, ni cerca de estar parada frente a una iglesia hablándole de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios hace. Dios transforma. Pero también depende de nosotros capacitarnos, estudiar, escudriñar la palabra, creerle a este Dios que tiene promesas para nuestras vidas, creerle a este Dios que es nuestro Dios proveedor. Todo este Dios es maravilloso. No hay otro como cantábamos hoy. No hay otro Dios. Porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Cualquiera de otros que se quieran creer dioses no le llega ni a los talones a nuestro Dios. Es más, hasta los mismos líderes, estos que han habido seculares, de Gandhi y todo eso, ellos mismos han declarado que no son ni la luz, que no son ni la salvación, que no son nada. El único que ha podido declarar y que tiene fundamento para declarar es nuestro Señor Jesús, de que Él es el camino, la vida y la verdad. Y nadie va al Padre si no es por Él. Nosotros lo sabemos, nosotros lo
entendimos, nosotros lo aceptamos. Eso es lo que tenemos que llevar al resto de las personas. Amén. Vamos a orar y después vamos a tener un tiempo de un cántico. Como siempre les digo, no es necesario que estén cantando, pero sí que escuchen las letras y que le tomen el sentido y lo puedan poner en sus corazones para que el Espíritu también obre en cada uno de nosotros y que ponga lo que necesitamos en cada uno para poder llevar a cabo la tarea que tenemos. Porque como iglesia tenemos tareas, pero individualmente también tenemos nuestros proyectos y también tenemos nuestros planes que Dios ha puesto ya sobre nosotros. Amén. Vamos a orar a Dios. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Padre, te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, sigue hablando, Padre, a través de este libro, Señor, que es palabra viva, Señor, de que no son solamente hojas, Señor, no son solamente letras, Padre, hechas al azar por hombres, Señor, sino que ha sido, Señor, inspiración que viene desde lo alto, Señor, gracias a tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque así como Jonás, Señor, hace 800 años, Señor, antes de Cristo, Señor, antes que nuestro mismo Señor apareciera, Señor, en este mundo, Señor, con forma humana, Él ya nos estaba enseñando, Padre, cómo no debíamos comportarnos, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, que somos débiles, Señor, de que nuestros corazones, Señor, y nuestro espíritu flaquea, Señor. Pero, Señor, gracias porque nos invita, Señor, a poder cambiar, Señor, estos espíritus de flaqueza, Señor, por espíritus, Señor, de victoria, Padre, que tenemos, Señor, si vamos contigo, Señor, si vamos de tu mano, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy estamos dentro de tus propósitos, Padre. Gracias, Señor. Queremos cumplir, Señor, con lo que has dispuesto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Cuando nos creaste, Señor, pusiste un propósito, Señor. Cuando nos creaste, nos pusiste una tarea, Señor, puntual, Padre, para hacer en este mundo, Señor. Para este tiempo, Padre, no para otro, porque hemos nacido, Señor, para estar en estos tiempos para algo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir, Señor, esta tarea. Ayúdanos, Señor, a poder contagiar al resto de nuestros hermanos, Señor, para que se aviven, Señor, sus espíritus, Señor, y entiendan de que no tenemos otro camino, Señor, y no tenemos más que decirle al mundo, Señor, de que nuestro Dios vive, de que nuestro Señor vive, Señor, de que nuestro Señor salva, sana, Señor, de que por nuestro Dios, Señor, tenemos perdón, Señor, tenemos vida eterna. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe todos los días, Señor, de que en mis hermanos y en mí, Señor, haya un espíritu, Señor, de anhelar tu presencia todos los días, Señor, para saber qué es lo que deseas con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, amonesta nuestras vidas, Señor, amonesta lo que nos están, Señor, para que, Señor, ellos puedan volver, Señor, hasta tu casa, Señor, cumplir, Señor, con lo que se les ha encomendado. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, te damos porque sabemos, Señor, que si miramos más arriba del sol, Señor, podemos ver tu misericordia, Padre. Podemos ver tu perdón, Señor, podemos ver, Señor, el gozo de la salvación que tenemos, Padre. Gracias, Señor, por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Oh, bendito Dios. Escuchen la canción. Escúchenla y llévenla en sus corazones. Oh, Señor. Así es, Señor.